Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías. Ahora, como recordarán, hemos estado viendo lo que es el Jeremías. Es un libro en el cual ustedes saben muy bien que son profecías contra Judá, ¿no? La advertencia, sobre todo la destrucción. ¿Por qué? Por su mala conducta, ¿no? Sus pecados. Entonces, habíamos dicho también que su versículo clave es Jeremías 1:5. Dice: antes que te formases del vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué a las naciones. Eso, nosotros tenemos que saber muy bien que en el libro de Jeremías, en todo el libro, nos muestra inclusive cómo es que Dios nos usa, cómo es que Dios utiliza a Jeremías, y cómo es que inclusive le dice que no se va a casar porque va a venir calamidades. Entonces, nosotros tenemos que aprender de este libro de Jeremías, que ha sido importante en todo el sentido para el pueblo judío. También en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿No? En relación a eso, muy bien saben ustedes que el pueblo judío siempre está pensando que era mejor que cualquier otro, mejor que todos, ¿no? Y es ahí donde ellos se han engañado. Siempre pensaban que estaban bien. Inclusive, dice, y vamos a leer hoy día Lamentaciones, inclusive ellos pensaban que no les va a pasar nada, que todo va a estar bien, ¿no? Y lo peor es que se engañaban a sí mismos, ni podían engañar a Dios, pero se engañaban a sí mismos. Entonces, por eso es que engañoso es el corazón, ¿no? Y Jeremías 29 hemos aprendido también, porque así dijo Jehová, ¿no? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin el fin que esperan. Esto es cuando ya, recordando también que ellos ya están exiliados, y que como están exiliados, entonces ellos no podían ya volver, no podían hacer nada, ¿no? Y allá Jeremías les dice: van a volver, van a volver, y va a ser, Dios piensa para nosotros cosas buenas, ¿no? Entonces es una referencia y es un estudio de Jeremías donde nosotros podemos siempre pensar y ver que ha estado Dios utilizándonos en todo momento. Bueno, profecía a los gentiles, capítulo 46 a 51. Esas profecías son, dice, contra Egipto, Filistea, Fenicia, Moab, Amón, Edom, Siria, Arabia, Elam y Babilonia. Ahora, eh, estos países, si se quiere, estaban alrededor de Jerusalén. Si bien les ha Dios utilizado a ellos, como habíamos dicho en la anterior clase, pero tampoco era para que ellos puedan destruir todo, ¿no? Entonces también por eso es que han sido, no es que alguien me había dicho, pero ¿por qué Dios los utiliza y los juzga? Es como, por ejemplo, dice, a los babilonios Dios los ha utilizado para dar castigo, pero ¿por qué entonces Dios ahora después los juzga a ellos? Y no es que Dios los utilice y después los castiga, sino que Él en su momento, es como a nosotros, nos dice: vas a ser pastor, muy bien. Pero más allá de eso, nosotros muchas veces, ya subidos de tono, si se quiere, no hacemos su voluntad y lo correcto. Empezamos a eh, tergiversar las cosas y ya no hacemos conforme a su voluntad y su palabra. Entonces, por eso es que ahí nos equivocamos en tomar decisiones, por ejemplo. En algún momento, algún pastor, por ejemplo, le ha dado memorándum a un hermano, y seguramente algunos de ustedes me dirá, pero en alguna iglesia han dado. No es bueno que demos memorándum. Hasta hablar ya, sí, le vamos a dar memorándum, pero hacerlo no está bien, ¿no? No está bien. Y Jesucristo le ha dado memorándum a, a Judas, dan de cuenta, ni a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro le ha negado.
Pero no le ha dado memorándum, ¿por qué? Por negarme, ¿no? Nada que ver. Entonces, muchas veces los pastores hacemos cosas que no deberíamos hacer. Nos tomamos muchas las veces, tomamos decisiones equivocadas y erradas, y obviamente por eso es que vienen consecuencias trágicas para nuestras vidas. Trágicas digo en el sentido de que tenemos como resultado a veces una iglesia enferma, hermanos que se van de la iglesia por distintas razones. No siempre serán mucha culpa del pastor, pero también hay culpa de los hermanos que se han peleado, que se han discutido. Hay culpa también de la gente que no ha aprendido de la palabra. Entonces, mucho juega este papel importante en que Dios nos pone en un lugar, pero nosotros tomamos malas decisiones. Y cuando tomamos malas decisiones, obviamente hay consecuencias, ¿no? Entonces, por esa misma razón, yo quiero siempre que nosotros y todos aprendamos de esto, ¿ya? Bien, ahora Jeremías dice 46:23, el bosque de Egipto representa al pueblo de Egipto, al igual que en Isaías 61:3. Nosotros hemos visto que Egipto ha estado siempre eh, usado y atacando al pueblo de Israel, ¿no? Ahora dice, Egipto era una nación en el cual siempre estaba en querer adueñarse de Israel, ¿no? Entre el versículo más o menos, entre el 3 y 5 dice lo más sobresaliente, ¿no? Soldados llamados a la batalla y rápidamente derrotados. Preparad escudo, dice en el capítulo 46, versículo 13 y 5. Preparad escudos y paves y venid a la guerra, uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmo, limpiad las lanzas, vestidos las corazas, los vi medrosos, retrocediendo. Sus valientes fueron desechados y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová, ¿no? Ahora, cuando dice venida la guerra, obviamente en su profecía Jeremías coloca, dice, directamente en el escenario la batalla, una armadura, ¿no? Que está preparada, ¿ya? Escudos y lanzas, ¿no? Y los jinetes están listos, ¿no? Entonces, es una vista de lo que Jeremías nos quiere mostrar cuando todo nos dice que debemos prepararnos. Dice, mientras que el grande Sinad era ovalado, rectangular, él estaba diseñado para proteger todo el cuerpo, ¿no? Eso es sus escudos, protegía todo el cuerpo, lo que nosotros los policías tienen acá, ¿no? Tratan de cubrirse desde los pies hasta la cabeza, pero lo que dice que tenían ellos, los escudos, eran grandes, ¿no? De algunos eran ovalados, rectangulares, que no podían cubrir el cuerpo, dice, pero sí del pueblo de Israel, ¿no? Bien, ¿qué más? En el, en el capítulo 46, versículo 23, dice, capítulo 47, versículo 4, los filisteos fueron dispersados y dañados por Alejandro Magno el año 233 antes de Cristo. Vamos a leer capítulo 47, versículo 4. Hoy día estoy con la lengua amarrada, creo. Vamos a leer, por favor, capítulo 47, versículo 4. A ver, ¿a quién vamos a decir que lea? Hermano Grover, por favor. Amén. Jeremías capítulo 47, 4. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía. Porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Amén. Entonces ahí vemos que los filisteos fueron dispersados, dice, y dañados por Alejandro Magno, ¿ya? Esto con el fin de que han sido lo que había hablado, ¿no? El profeta, ¿no? Dañar a todos los que eh, habían estado atacando al pueblo de judío.
También en 47-4 los fenicios fueron derrotados, dice, por Alejandro Magno en el año 333 a.C. Y también en este momento la profecía de la destrucción de Tiro. En Ezequiel también está 27:32 al 34. Es cumplida por Alejandro, quien alcanzó el remanente de Tiro en una isla cercana a la ciudad vieja, lanzando las ruinas de la antigua ciudad en el mar para crear una calzada y así permitir a sus soldados llegar a la isla, ¿no? Bueno, todo esto, hermanos, se presenta en una batalla donde cada uno va viendo, y Alejandro Magno, ustedes saben muy bien por historia, que ha ido derrotando, ¿no? A los fenicios, ha ido derrotando a todo quien se ponía a su paso. Entonces, nosotros tenemos que ver que se está cumpliendo las profecías, sobre todo de Jeremías, ¿no? En el capítulo 48, versículo 7, el Dios de Moab, Quememos, dice, Quemos será tomado cautivo junto con sus sacerdotes y príncipes. Vamos a ver, por favor, vamos a leer. La hermana Felipa Marca, por favor. 48, ¿cuánto ha dicho, pastor? 48:7. Ya, 47. Pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Y Quemos será llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Amén. ¿O hasta dónde es, Amén. pastor? Está bien, hermano. Amén. Bien, Jeremías 48, por ejemplo, todo el capítulo 48, ¿no? Es una declaración de juicio contra Moab y una nación vecina, dice, a Israel. Predice la destrucción de Moab y su posterior ruina debido a su arrogancia, idolatría y abandono de Dios, ¿no? Entonces, este capítulo nos enfatiza, ¿no? La inminente caída de Moab, ¿no? La pérdida de su grandeza y la necesidad de que los moabitas se arrepientan, aunque la amenaza de destrucción permanezca. Entonces, la condena a Moab, Jeremías anuncia su destrucción de Moab, destacando la lamentación y el llanto de sus habitantes. Se utiliza la metáfora vaso inútil, ¿no? Para describir la fragilidad de Moab que será quebrantada por Dios. Ahora, cuando dice arrogancia y abandono de Dios, ¿no? En el capítulo destaca, dice, que se había confiado en sus fuerzas y tesoros en lugar de Dios. Muchos de nosotros hacemos esto, ¿no? Abandonamos a Dios, nosotros nos cobijamos en cuanto nos pueda ayudar a alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente pasa, ¿no? Y eso les pasó, ¿no? A lo que en el capítulo 48. Y obviamente la predicción de la destrucción, ¿no? Se describe la completa destrucción de Moab, incluyendo la desolación de sus ciudades, la huida de sus habitantes. Se menciona que Quemo, su dios pagano, será llevado en cautiverio junto a los moabitas. Y la maldición. Jeremías enfatiza la maldición sobre aquellos que hacen la obra de Dios con engaño, que retienen su espada de la sangre, ¿no? Hermana, su microfonito, hermana Felipa, ahora sí. Bien, capítulo 49, Amón será un montón de ruinas, ya que quiso tomar el este de Israel, dice, ¿no? Capítulo 49, vamos a leer, por favor, 49, 1, 2. 49, 1, 2. A ver, vamos a dar la lectura a quién, a la hermana María Elena, por favor. Hermana María Elena, capítulo 49, versículo 1 y 2. Amén, pastor. La palabra de Dios en el 49, 1 y 2 dice, acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová, ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene herederos? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad
y su pueblo se ha establecido en sus ciudades. Por tanto, viene días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Raba de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego. E Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bien, a ver, en el capítulo 49, por ejemplo, se divide en varios mensajes dirigidos a diferentes naciones, dice, ¿no? Por contra Amón, por ejemplo, en el capítulo 49 de Jeremías, del 1 al 6, Dios anuncia la destrucción de Raba, la capital de Amón, y la recuperación de Gad por parte de Israel, que previamente había sido tomado por los amonitas. Contra Edom, del 49, del 7 al 22, ¿no? Que describe la destrucción de Edom, ¿no? El pueblo descendiente de Saúl, debido a su arrogancia y confianza en su fortaleza. Anótense siempre, arrogancia y confianza, ¿no? O sea, toda esta gente siempre ha muerto por su pecado. Contra Damasco, capítulo 49, versículo 23 al 27, se predice la caída de Damasco, capital de Siria, y el temor que invadiría a la ciudad vecina. Entonces, y contra Cedar, capítulo 49, Cedar y Azor, capítulo 49, versículo 28 al 33, que anuncia la destrucción de estos pueblos y la imposibilidad de escapar de la ira de Dios. En resumen, ¿no? En resumen, todo esto lo que hemos visto contra estas naciones que se habían levantado contra Dios y se habían negado a escuchar su palabra. Dios promete siempre destruir sus ciudades, su poderío y devolver a su pueblo la tierra que le había sido prometida, ¿no? Entonces, nuevamente, en un común denominador que nosotros vemos, siempre vamos a ver, ¿no? La caída de todas las ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su falta de confianza, porque han estado de idólatras, porque han pecado, ¿no? Entonces, ese es el común denominador que nosotros vemos, ¿no? Y por eso es que nosotros, hermanos, lo que yo les digo siempre es que aprendiendo de todo esto, más allá que es de un pueblo que ya tal vez está en la historia de la Biblia, nos muestra a nosotros, ¿no? Que debemos ser un país en el cual debemos cambiar, debemos mejorar. Vámonos al siguiente. Vamos a ver dónde está. Bueno, capítulo 49 ya hemos visto, ya casi todo les he explicado. Vamos al capítulo 50-39. Después de que Babilonia fuese destruida por los medos y los persas, nunca volvería a ser habitada de generación en generación. Esto ha sido así desde el año 539 antes de Cristo, dice, ¿no? Capítulo 50, versículo 39, por favor. Vamos a decir, a ver quiénes están. Mano Gonzalo, capítulo 50-39. Amén, pastor. Jeremías capítulo 50, versículo 39. La palabra del Señor indica: pronto Babilonia será habitada por hienas y animales del desierto. Será un hogar de búhos, nunca más vivirá gente allí, quedará desolada para siempre. Amén, es una explicación triste, ¿verdad? En lo que cuando yo leo que va a ser borrada, llevada a juicio, me da mucha pena cuando yo leo todos estos versículos, ¿no? Y lo que significa, sobre todo, Isaías, digo Jeremías, ¿no? La importancia de que esta metáfora habla de la oveja perdida también, ¿no? En el versículo 6 dice, utiliza una metáfora muy común en la Biblia,
la de la oveja perdida, comparando al pueblo con un rebaño de ovejas, y el versículo señala que las personas que han sido extraviadas y descarriadas por sus pastores, Dios lo va a ayudar a recuperar, ¿no? Entonces este capítulo 50, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? Es una metáfora que utiliza, ¿no? De la destrucción de los medos, los persas, dice que nunca más van a ser habitadas de generación en generación. Y esto nos habla en que nosotros generalmente, por el pecado, Dios no va a querer que nosotros volvamos a tener más, eh, que crezca más el pecado. Y así como Sodoma y Gomorra, ¿no? Han estado con ese pecado, Dios lo ha destrozado, lo ha borrado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eso pasa justamente cuando el pecado sube en nosotros, cuando el pecado está en nosotros, ¿no? Y no es bueno. Todas las ciudades que contra Dios han estado, generalmente ha pasado esa situación, ¿no? Entonces, debemos nosotros tomar siempre en cuenta, hermanos, esa situación, ¿no? Y que nosotros podamos siempre pensar y ver sobre lo que Dios pronuncia, juicio sobre todo aquel que comete pecado, y sobre lo que ahora también anuncia sobre Babilonia, y convertirá, dice, lo va a desaparecer, ¿no? Entonces, esto es importante para que nosotros aprendamos, ¿no? En cuanto al libro de Jeremías, que narra siempre las características de lo que Dios hace con el pecado, ¿no? Un momentito, por favor, les voy a pedir, me están llamando, 2 segunditos. Bien, más disculpar, hermanos, por favor. Hoy día estamos con unos correteos, como les decía, mi esposa está con eso del entierro de su tío, y bueno, me acaban de llamar, me llaman cada rato, no me dejan concentrarme. Bueno, decía en el capítulo 50, ¿no? Lo que predice la caída de Babilonia, la cual fue una potencia, dicen, de un ejército con gran poder sobre Israel, y que fue de instrumento de Dios para castigar a su pueblo por sus pecados, ¿no? Entonces, el juicio de Dios siempre va sobre Babilonia, desaparición de la grandeza, dice, ¿no? Entonces, en el capítulo 50 vamos a ver el anuncio de una Babilonia que una vez fue imperio grande, que va a ser destruido, devastada. La pérdida de su fuerza se menciona, ¿no? Por su orgullo y su poder. No tendrá quien la levante después de su caída, dice, ¿no? Y el castigo divino que viene siempre incluyendo la devastación de sus ciudades y la quema de sus alrededores, ¿no? ¿Qué más? Después su restauración, se anuncia siempre la restauración del pueblo de Israel que había sido dispersada a su tierra y a su vida. Y siempre va a haber la esperanza, ¿no? Que presenta a Israel, que se basa en la promesa de Dios, restaurándolo y volviendo a hacerle siempre como un pueblo que era siempre brillante, ¿no? Entonces este capítulo 50 de Jeremías anuncia la caída de Babilonia y la liberación y restauración de Israel, mostrando siempre el poder de Dios para juzgar a los malos y bendecir a los buenos. Capítulo 55 del 1 al 11. Por favor, vamos a pedirle que me lea el hermano Grover, por favor. Jeremías capítulo 51, 11.
Ya no está nuestro hermano Grover. A ver, hermano Gonzalo, por favor. Sí, pastor. ¿Qué capítulo me dijo, pastor, por favor? 51, versículo 11. Amén, pastor. La palabra del Señor indica en Jeremías capítulo 51, versículo 11. Afilen las flechas, alcancen los escudos, pues el Señor ha incitado a los reyes de Media a que marchen contra Babilonia y la destruyan. Esta es su venganza contra los que profanaron su templo. Amén. Gracias, hermano Gonzalo. Bien, en este Jeremías 51 es una oración, dice, de arrepentimiento de David, donde reconoce su pecado, pide perdón y busca la restauración. Es un salmo que está en el capítulo 51, ¿no? Pero más allá de esa explicación, como David había dicho en algún momento en el 51, ¿no? Nos señala de que, dice, limpien las saetas, en el versículo 11, limpien las saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia, venganza de su templo. Ahora, acá, por ejemplo, nos quiere explicar, nos dice en el 51, por favor. Ya. El Señor le dice, levantó al espíritu de los reyes de Media para destruir a Babilonia. Los medos y los persas en el año 539 cavaron una desviación por el río Éufrates que corría a través de Babilonia. Con el fin de bajar el nivel del agua del río por la noche, utilizaron esta desviación y entraron en Babilonia, caminando por el río bajo y bajo las puertas de hierro que solía extenderse hasta la superficie del río. Ellos tomaron la ciudad por sorpresa en un día, ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, vemos cómo se han ido destruyendo ellos mismos y cómo es que nosotros podemos ver también esa situación. Por eso en el versículo 12 dice, levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed las emboscadas, porque Jehová ha deliberado y ha puesto en efecto que ha dicho sobre los moradores de Babilonia. Y en el versículo 13 dice, tú que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, has llegado a tu fin. La medida de tu codicia, Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti, ¿no? Se levantarán contra ti. Entonces, como les decía, esto es un juicio que declara Dios contra todos aquellos, contra todos los Babilonia, obviamente, ¿no? Contra todos los moradores de Babilonia. Bien, vamos a pasar a la siguiente, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La caída de Jerusalén, capítulo 52, 4, ¿no? En el décimo día en el décimo día del décimo mes del año 589, invade Babilonia, la desolación comienza, ¿no? Es cuando aquí empiezan toda la destrucción, dice, vamos a leer versículo 52, 4, por favor. ¿Quién está? Fernando. Hola, Fernando. Amén, pastor. Sí, sí, se me ha bugueado el celular. Ahora sí, Está bien, Jeremías, igual aquí me está pasando. amén. 56, 4. Sí. Jeremías, Pastor, 52, no 4, tiene 56. 52, 4. sí, está bien, 52, 4, pastor. Amén. La palabra del Señor dice, Jeremías 52, 4. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia,
él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella burlantes. Amén. Amén, gracias. Bien, esto es del capítulo 52, dice la caída de Jerusalén a manos de Babilonia y el exilio del rey Sedequías, ¿no? En este capítulo es similar a Segunda Reyes, capítulo 25, detalla la duración del reino de Sedequías, su rebelión contra Babilonia y el posterior asedio y destrucción de la ciudad, ¿no? Sedequías se menciona que tenía 21 años al comenzar su reinado y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Cuál ha sido su rebelión y asedio? Dice, Sedequías se rebeló contra el rey de Judá y como resultado Nabucodonosor sitió Jerusalén, ¿no? La ciudad fue tomada por los babilonios y muchas personas fueron llevadas a cautiverio en Babilonia. Destierro del rey, Sedequías fue llevado a Zibla, donde fue testigo de la muerte de sus hijos antes de ser cegado y encarcelado en Babilonia. Sedequías, ¿no? Tenía 21 años al comenzar su reinado, ha tenido 11 años, ¿no? Lo peor que desde Sedequías ha sido igual, ¿no? De todos los reyes siempre han estado con su rebeldía, con su idolatría, y Dios no permite eso, ¿no? Entonces, por eso es que él ha sido de esa misma manera, fue llevado, ha visto, ha sido testigo de la muerte de sus hijos, ¿no? La destrucción de la ciudad, se menciona también del templo y de la ciudad. Muchos ciudadanos fueron llevados a Babilonia, incluyendo funcionarios de la corte y del templo, ¿no? Y el capítulo sirve siempre como un cierre apropiado para el libro de Jeremías, mostrando la exactitud de su profecía sobre la caída de Jerusalén y de Judá. Entonces vamos viendo siempre de que Dios va mostrándonos el cumplimiento de todo esto en cada uno de lo que son, ¿no?, las caídas, ¿no? 52:4, la Babilonia de la desolación comienza. Del 52, 53, el noveno día, cuarto mes del año 587, Jerusalén cae ante Babilonia. En el mismo 52, del 12 al 13, el día 10 del quinto año, Jerusalén y el templo son quemados, ¿no? Y entonces, aquí, hermanos, vamos a ver que se ha cumplido toda la profecía, ¿no? Se ha cumplido toda la profecía y hemos visto, aquí estoy poniendo 41 de una 3, el primer día del séptimo año de 587, títere de Babilonia, Gedalías es asesinado. En el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 19, las 4 fechas anteriormente mencionadas se celebran como días tristes, pero después de que Zacarías escuchara de parte del Señor, él aconseja a los sacerdotes y profetas que le podían consejo que esos días fueran de alegría, días festivos. Bueno, esto es cuando Israel se predice, ¿no? Sin embargo, hermanos, lo que yo les quiero decir es que toda la caída de Jerusalén se basa en el pecado, en que cada uno de los profetas malos, de todos aquellos que han estado siempre viendo, han distorsionado la palabra, han hecho daño, han pecado contra Dios, ¿no? Es por eso que justamente Dios lleva esto, ¿no? En el capítulo 52. Entonces, es una caída triste, dice, ¿no? De Sedequías, y todo lo demás, hermanos, que hemos visto en Jeremías. Entonces, como conclusión, ¿no? La conclusión del libro de Jeremías es una combinación de juicio y esperanza. El libro termina con la descripción de la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo, pero también con un destello de esperanza en la liberación de Joaquín y la promesa de una alianza con Dios. Joaquín era uno de los sobrinos de Josías, ¿no? No hemos visto eso, lo hemos pasado rápido. El juicio, el libro de Jeremías relata la profecía de la caída de Jerusalén y el exilio de Judá, cumpliendo cuando Babilonia conquista la ciudad y destruye el templo. Esto se describe en el detalle de 52, donde se relata la destrucción de la ciudad y el exilio de sus habitantes, ¿no? Queman el templo, queman todo, o sea,
lo dejan todo, absolutamente todo quemado, perdido. Pero la esperanza, a pesar del juicio, el libro no termina en completa desesperación. El último versículo de Jeremías 52 narra la liberación de Joaquín, el rey de Judá, cautivo por parte del rey de Babilonia. Esta liberación, junto con la promesa de una nueva alianza con Dios, Jeremías 31-34, ofrece un punto de esperanza para el futuro del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que siempre ver entonces, ¿quién eres ese rey Joaquín que está mencionando en la conclusión? Dice, porque está hablando de un rey Joaquín, ¿no? De Judá. Ese rey Joaquín tenía 18 años cuando sucedió a su padre, Joacim, ¿no? En el trono. Reinó por 3 meses. El rey Joaquín era malvado ante los ojos de Dios, ¿no? Joaquín fue, dice, depuesto y mandado a Babilonia, donde murió de causas naturales. Judá no ha tenido un rey independiente como gobernante desde entonces. No habrá un rey independiente hasta que el Mesías vaya a reinar a su pueblo, ¿no? Entonces, ese ha sido Joaquín. Por eso es que no se describe mucho en todos los libros. Apenas ha estado 3 meses, ¿no? 3 meses. Y es que su intolerancia, su arrogancia, su pecado ha hecho que muera. Dice por muertes naturales, pero hay algunos libros que dice que murió asolado con lepra, ¿no? Entonces, hermanos, en eso quedaría el libro de Jeremías. No sé si tiene alguien alguna pregunta. Bien, vamos a ver rápidamente el libro de Lamentaciones, que es el seguido de Jeremías, ¿no? Es el seguido del libro. ¿Por qué? Porque él mismo lo ha escrito. Entonces dice, bien, Lamentaciones el título del libro es una referencia a los primeros capítulos, ¿no? ¿Quién lo escribió? El libro de Lamentaciones también fue escrito por Jeremías. Él fue conocido como el profeta llorón, ustedes saben muy bien. ¿Quién fue Jeremías? Además de profeta, Jeremías era investigador e historiador, fue un profeta que profetizó en Judá a finales del siglo 7, a principios del siglo hasta el 6 antes de Cristo, hijo de Hilcias, nació en la ciudad de Anatot, eso hemos visto. Tiene 5 capítulos Lamentaciones, ¿no? Jeremías usa el poema para lamentar la condición de Jerusalén. Momento histórico, Jeremías escribió el libro de Lamentaciones en alguna época después de Babilonia destruida. Contiene composiciones acrósticas basadas en las 22 letras del alfabeto hebreo. Resumen del libro de Lamentaciones, capítulo 1, la sufrida y arruinada ciudad de Sión. Capítulo 2, el sufrido y arruinado lugar santo de Sión. Capítulo 3, el sufrido representante de Sión herida. Capítulo 4, el pueblo sufridor de Sión. Y capítulo 5, las súplicas, ¿no? El acróstico es una composición escrita hecha de letras iniciales de una sola palabra y ubicación al principio y dentro de la frase de los versos. Bien. Vamos, el título del libro, Lamentaciones endechas, cantos fúnebres, eso es lo que eso es lo que está en el diccionario bíblico, ¿no? En la Biblia hebrea significa Eisha, que es la palabra que con interrogancia, conforme al uso judío de nombrar los libros por el vocablo inicial de cada uno de ellos. Tradición hebrea, término kinot, que al igual que el griego significa llantos, lamentaciones, cantos de duelo
por muerte. Eso es Lamentaciones, ¿no? El libro de Lamentaciones es una colección de poemas que Jeremías escribió tras la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Cada capítulo 1, 2 y 4 tienen 22 versículos, siguiendo el orden alfabético de las letras hebreas, mientras el capítulo 3 contiene 66 versículos. Los poemas expresan el dolor y la angustia de Jerusalén, la confesión de pecados y la búsqueda de restauración, así como la esperanza en la misericordia de Dios. Ahora las divisiones. Capítulo 1 habla de las ruinas. Capítulo 2, el llanto. Capítulo 3, la esperanza. Capítulo 4, memoria. Capítulo 5, súplicas. Las ruinas de Jerusalén, devastada, demolida, derribada, abatida, abandonada, ¿no? Capítulo 2, el llanto. Dios, su juicio, su perspectiva, su enojo, su destrucción, su firmeza. Jeremías, su aflicción, su esperanza, su consejo, su oración, su fuerza. Capítulo 4 de la memoria, consecuencias, horrores, aflicción, calamidades, castigo y sufrimiento. Y por último, el 5, el remanente, ¿no? La remanente, ruego, súplica, lamento, solicitud y petición. Capítulo 1, por las ruinas de Jerusalén, capítulo del versículo 1 al 22, Jerusalén es personificada como una viuda afligida, ¿no? Que llora la pérdida de su belleza, y prosperidad. Jeremías comprende que Babilonia representa la herramienta de Dios para tener juicio a Jerusalén, dice, ¿no? Entonces nosotros vemos del capítulo 1, el capítulo 5 hasta el 22, dice todo lo que está sucediendo, ¿no? Las ruinas de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, ¿no? Entonces esto nosotros tenemos que ver cómo es que Lamentaciones utiliza estas palabras, ¿no? Para que las ruinas, sobre todo las ruinas, esto es más, ¿cómo les puedo decir? Es más cánticos, se dice, ¿no? Cánticos que se da en cuanto a lo que es de Judá, Jerusalén, ¿no? Es una complementación, más o menos, es una complementación de lo que es Jeremías, del libro de Jeremías, Lamentaciones. ¿Qué más? A ver, también se dice que son poemas, ¿no? Son poemas de dolor, por la destrucción. Ahora, Jeremías ve, ¿no?, de una catástrofe que asola Jerusalén. Su templo en el año 586 ha sido destruido. Los lamentos son un género, dice el literario, que se caracteriza por expresar un sufrimiento, angustia, tristeza. Eso es lo que hace Jeremías, ¿no? El sufrimiento que Dios ha traído al pueblo. Parece que Jeremías ha visto esto y empieza a llorar, ¿no? La desolación. Es como cuando si nosotros estuviéramos en La Paz y nos viajamos y empezamos a ver que de aquí a unos años volvemos y toda destruida, no hay nada. Yo creo que nos angustiaríamos, ¿no? Lloraríamos de dolor. ¿Por qué? Porque vemos a una ciudad donde teníamos todo, donde podíamos hasta ver, qué sé yo, cada puente, cada lugar donde tal vez paseábamos y ver destruida, ¿no? Entonces, es triste ver esa situación. Por eso es que parece que Jeremías empezó, y por eso es que le dicen el profeta llorón, empezó a llorar, ¿no? Empezó a llorar. Del capítulo 1 al 3, del 3 al 7, por ejemplo, dice, se describe la devastación donde habitantes han ido a la muerte y se lamenta la pérdida de los príncipes y sacerdotes, ¿no? Los han llevado a todos. A los únicos dice que se les ha dejado, si ustedes han leído Jeremías y Lamentaciones, a los únicos que les ha dejado es a la gente pobre, a la gente que no tenía, ¿no? Los han dejado porque no representaban
no representaba ningún problema, ¿no? Del versículo 8 al 12 expresa la tristeza de Jerusalén que siente sola y abandonada. Del 19 al 22 expresa la desesperación ante esa situación de Jerusalén, ¿no? Entonces, como habíamos dicho en resumidas cuentas, el capítulo 1, ¿no? El capítulo 1 expresa siempre el dolor, ¿no? El dolor por las ruinas de Jerusalén. Por eso es que habíamos puesto todo ese versículo, es como una viuda afligida que llora la pérdida de su belleza, la prosperidad, Jeremías. Amén. Capítulo 22, capítulo 2. Capítulo 2. Del versículo, ¿alguien ha leído Lamentaciones, hermanos? ¿Alguien se da la molestia tal vez un poco de leer, de averiguar? Aún no. Ya. Sería ideal que lo lean, ¿no? ¿Han terminado el libro de Jeremías? Amén, pastor. He leído Ya. Jeremías, sí, pero Isaías lo he leído hasta la mitad, ya me ha ganado. Es que es bien largo, pastor, no se puede. Es largo. Pero Jeremías he leído y casi repite siempre sobre la reprensión a su pueblo, pastor. Sí, en realidad Amén, todo el pastor. capítulo es eso, ¿no? Hermano Jorge, todo lo que hemos leído, Jeremías, el común denominador es el castigo por todo lo que ellos han hecho, ¿no? Por todo lo que ellos han hecho. Entonces, por esa misma razón, se repite, y bueno, la mayoría de ellos es por el adulterio, la fornicación, la idolatría, todo lo que habían cometido, ¿no? En el capítulo 2 de Lamentación dice llanto, la ira de Dios por el pecado de Jerusalén, ¿no? Habla de un castigo de Dios sobre Jerusalén por sus pecados. Y como su ira ha causado destrucción y dolor, se expresa un profundo lamento por la calamidad, ¿no? De versículo Lamentaciones 2:17 dice, el Señor ha hecho lo que tenía que en su corazón, ha cumplido su palabra que envió desde tiempos antiguos. Jeremías llora afligido al ver los escombros de la ciudad. Durante 40 años Jeremías instó para que se arrepientan, ¿no? 40 años ha dicho, no hagan, pero cambien, y nunca han cambiado. 40 años Jeremías ha estado hablando. Y ellos, por eso que aquí Jeremías en Lamentaciones llora, expresa su llanto, y si leen Lamentaciones, ustedes van a ver cómo es que Jeremías se aflige, ¿no? Llora. Entonces vemos aquí la ira de Dios y la destrucción de Jerusalén, ¿no? Con la hermosura, dice, de Israel, siendo derribada, y la devastación del templo, que hemos dicho igual en el capítulo 1, ¿no? La desolación, la destrucción. Ahora, el autor usa la hija de Sión para personificar a la ciudad y expresar su sufrimiento. La hija, ¿no? Es como una persona que está sufriendo, dice, ¿no? Después, a pesar de la devastación, este termina siempre en un mensaje de esperanza, sugiriendo que el sufrimiento no es eterno y que Dios puede restaurar la vida y la relación con su pueblo. Entonces, el capítulo 2 nos muestra, como habíamos dicho, la devastación sobre Jerusalén por sus pecados, como su ira ha causado la destrucción y el dolor, ¿no? Es lo que habíamos. Capítulo 3 es corto, Lamentaciones, por eso es que en los profetas menores es igual, en una clase vamos a pasar hasta cuatro libros, porque son cortos, sus mensajes son específicamente a algo, no es como Jeremías, como Isaías, largos y variados, ¿no? El capítulo 3 dice esperanza de Jeremías en medio de la ficción, el capítulo más largo y personal donde el autor expresa su sufrimiento, pero también su esperanza en la misericordia de Dios. Se conoce que la aflicción puede durar, pero confía
en que la misericordia de Dios es eterna. Describo destacado Lamentaciones 3, 22 al 23, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, cada mañana, dice, grande en su fidelidad. Debido a la hambruna, el canibalismo, dice, llegó a ser parte de la vida de la ciudad. En Lamentaciones, a ver, ¿quién quiere leer Lamentaciones del 1 al 6, por favor? Capítulo 3, versículo del 1 al 6. Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo Amén, pastor. 3, ¿ya? Lamentaciones 3, 1 Al al 6. 6, ¿verdad? Sí. Ok. La palabra de Dios dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Amén. Amén. ¿No? En el versículo 1 dice, yo soy el que está en sufrimiento y mi espíritu está en prisión, dice, ¿no? Expresa su propia sensación de dolor, atrapado en un sufrimiento, como una cárcel, dice, ¿no? Y en el 2 al 4 dice, la condición de aflicción, ¿no? Y el encarcelamiento, contrastado con la justicia de Dios en su compasión, en su amor. Dios en verdad es justo, ¿no? En su justo juicio se está castigando, pero al mismo tiempo es misericordioso y espera que los pecadores, ¿no?, se arrepientan para que puedan ser liberados. Y del 5 al 6, Jeremías se describe a sí mismo como alguien que ha sido privado de la libertad y que se encuentra en la oscuridad, similar a un muerto, ¿no? Cuando uno ve esto, yo me imagino cómo es que Jeremías vio todo destruido, asolada. Todo el capítulo 3 nos muestra, ¿no?, sobre la fidelidad de Dios, el sufrimiento y el dolor, el llamado a la paciencia y a la humildad, ¿no? Donde anima la paciencia, a la humildad, a la esperanza, incluso en medio de la adversidad, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros acá el quebrantamiento de Jeremías, ¿no? Cómo es que llora, se ve encarcelado, no puede hacer nada, ¿no? Y esto nos invita, ¿no?, a que reflexionemos, a que debemos tener confianza en Dios, incluso en los momentos más oscuros, más trágicos. Dios es fiel en todo momento, ¿no? Dios es fiel en todo momento. Cada día dice que es su misericordia. Amén. A ver, después vamos a ver el versículo 4. Capítulo 4, memoria del juicio como memoria del pecado. Describe la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento del pueblo, comparando su situación con tiempos pasados de abundancia y gloria. La calamidad ha sido severa y dolorosa, dice. El versículo destacado, Lamentaciones 4:22. Se acabó tu castigo, oh hija de Sión. Él te consuela, él quitará tu pecado, ¿no? La invasión fue tan devastadora en Lamentaciones 4:10, aquel fue el más espantoso sitio. Todo es consecuencia del pecado, ¿no? Todo es consecuencia del pecado. Nunca Dios quiso castigar porque quería castigar, digamos, ¿no? Sino que siempre ha sido, ¿no?, culpa de cada uno de los que habitaban en Israel. Y eso, uno puede decir, pero es que no sabía, no se sabía. Recién hablaba con una persona que no conoce a Cristo
Y él me dice es que muchas veces no sabemos, leemos la Biblia, pero no tenemos el conocimiento adecuado. Por eso mismo le digo, por eso mismo están las iglesias, ¿no? Y él me dice, pero cuando vamos a la iglesia, o hay gente que va a la iglesia, vuelve peor, ¿no? Entonces, que nos enseñe esto, ¿no? De Lamentaciones, donde por nuestra culpa también mucha gente puede caer, como que han caído los sacerdotes, los profetas, falsos profetas se les llamaba por eso, a la gente que decía que no nos van a pasar nada, Babilonia va a ser vencida, Babilonia va a ser vencida, y nunca se han dicho la verdad. Por eso es que los han mandado preso, a todos los han llevado a Jesús. Y el capítulo 4 es un capítulo de profunda lamentación sobre la destrucción de Jerusalén, lo mismo, ¿no? Nuevamente, otro lamento, destacando el sufrimiento de la población y el contraste entre su anterior prosperidad y su actual. Se lamenta, ¿no? La pérdida de la riqueza, la destrucción de la ciudad, la desgracia de sus habitantes, incluyendo niños y madres. Pero no solo esto ha sido en la época de Babilonia, también ha sido con la invasión nazi, con los alemanes. Todo el mundo quería desaparecer a Jerusalén, a Israel, al pueblo judá, pero Dios nunca lo ha permitido, ¿no? El sufrimiento dice que de la gente era de tal magnitud que había hambre, desesperación, ¿no? La pérdida de la gente, la esperanza, ya no podían más. Incluso había gente, como hemos leído la anterior capítulo, que inclusive han empezado a comer su misma gente, ¿no? Entonces ha sido devastada. En un contraste, dice, con Sodoma, se compara la duración y la magnitud del sufrimiento de Jerusalén con la repentina condenación de Sodoma, enfatizando que el castigo de Jerusalén fue mayor, mucho mayor que Sodoma. Sobre la desesperación de las madres, dice que se vieron obligadas a cocinar a sus propios hijos, como les decía, ¿no? Por falta de comida. Y esto representa, dice, la deshumanización de la gente. Yo no lo podría comer a mi hijo, yo no podría comerlo. Yo prefiero 1000 veces morir de hambre a comerlo, pero miren cómo era en esa época, ¿no? A tal punto que han preferido matar a sus hijos, ¿no? Para comerlos. Entonces, es un llamado a la reflexión de las consecuencias del pecado y la necesidad de esperanza, incluso en medio de la desesperación, ¿no? Y por último, capítulo 5. ¿Dónde está? La súplica, confesión y la plegaria del remanente para que Dios los restaure, capítulo de 5 al 22. Es una oración final, dice, en la que el pueblo pide ayuda y recuerda su sufrimiento, esperando la misericordia de Dios y la restauración. Termina con un clamor por la salvación. Lamentaciones, versículo 5, capítulo 5, 21. Vuélvenos, oh Señor, a ti y seremos restaurados. Renueva nuestros días como el pasado. El capítulo final, la esperanza de Jeremías llega a convertirse en una oración, ¿no? Jeremías se sentaba, dice, llorando fuera del muro al norte de Jerusalén bajo una colina llamada Gólgota, donde Cristo murió, ¿no? Es una similitud que encuentran donde dice Jeremías de la misma manera lloraba, como Cristo lloraba por la humanidad, ¿no? Bien, y por último, entendemos siempre que este capítulo es una súplica a Dios para que siempre tenga misericordia de nosotros, ¿no? Y de esa gente en este caso. Recuerda siempre que cada cosa que sucede es por falta porque nosotros cometemos pecado, por falta de que nosotros nos arrepentamos, del arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el contexto en verdad de Lamentaciones? La desolación, el sufrimiento, hambre, pérdida, injusticia y una súplica por la restauración. Y Jeremías siempre habla en nombre del pueblo, expresando su dolor y buscando la misericordia de Dios, ¿no?
Esto nos invita siempre a nosotros para que nosotros pensemos mejor, hermanos. Más allá de saber la historia con datos cronológicos, cuando yo leía este libro, cuando yo preparaba todo esto, hay tanto material. Yo tengo libros que no hay caso meter en una clase todo lo que hay, tanto en Jeremías como en Lamentaciones. Esto nos lleva a que nosotros leamos, hermano, todas las veces leamos, para que cada día podamos aprender mejor. Seguramente ustedes en querer buscar más y aprender más de lo que dice Lamentaciones, van a buscar más libros, ¿no? Más libros, más libros, más libros. Les he pasado un libro de Pagán, ¿no? Sobre lo que está los profetas mayores. No sé quiénes lo han leído. ¿Alguien ha leído algo? ¿Alguien ha leído de Pagan? ¿Hay alguien ahí? Sinceramente, no, pastor. Ya. Sería Tampoco. ideal que lean, ¿no? Sería ideal que lean para que nosotros podamos siempre entender, ¿no? Para que ustedes incluso puedan eh, captar mejor, para que incluso ustedes mismos vean y comparen, enseñen a lo que está escrito para que ustedes mismos enseñen de otros temas más, ¿no? Bueno, capítulos importantes, capítulo 2, 3, 5, el carácter de Dios revela en su justo juicio, la tristeza, aflicción, consejo y oración de Jeremías, y el capítulo 5, la soberanía y misericordia de Dios demostrando en la oración de Jeremías. ¿Ven? Enseñanza importante. Olvidarse de Dios acarrea misericordia y desolación. El juicio decaerá sobre nuestras vidas en respuesta a nuestros pecados. El pecado del pueblo de Dios despierta la ira o justicia divina. La santidad de Dios puede ser ofendida por nuestro pecado. Dios usa a las naciones paganas para ser su instrumento humano de ira. Lamentarse de las calamidades no detienen los juicios de Dios por el pecado. Debemos de tener esperanza en Dios, aún en medio de las calamidades, dice, y situaciones. Dios perdona la maldad cuando nos acercamos con un corazón humilde ante Él. Dios escucha las oraciones de un pueblo afligido. Debemos de clamar a Dios para que su compasión sea manifiesta. El arrepentimiento se muestra cuando sentimos angustia y tenemos llanto por nuestro pecado. ¿Qué más? Y el versículo clave de todo el libro dice, capítulo 2, versículo 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempos antiguos, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios, dice, ¿no? Capítulo 2, versículo 17. Todo esto ha permitido por el pecado, porque la gente no ha escuchado, nunca escuchó. Bien, hermanos, con eso terminamos Lamentaciones. El día martes vamos a estar con el libro de Ezequiel. El día martes nomás vamos a terminar Ezequiel, hermanos, porque ya no tenemos fecha.